Los sofistas fueron un grupo de pensadores y maestros que surgieron en la antigua Grecia, especialmente en el siglo V a.C., durante la época de Pericles de Atenas. Los sofistas eran maestros de la sabiduría y la retórica, el arte de hablar y convencer. Viajaban de ciudad en ciudad enseñando a los jóvenes habilidades útiles para la vida pública, como oratoria, la política, la gramática y la argumentación a cambio de dinero. Algunos sofistas importantes que inspiraron a Sócrates fueron Protágoras de Abdera, Gorgias de Leontinos, Hipias de Élide y Pródico de Ceos. La mayéutica es un método filosófico propuesto por Sócrates, cuyo objetivo principal o su objetivo principal es ayudar a descubrir la verdad que reside en el interior de cada individuo. Eso con ayuda de preguntas, diálogos y reflexiones. ¿Qué es la mayéutica exactamente? La mayéutica es un método de enseñanza y descubrimiento basado en la dialecta. Consiste en una serie de preguntas hechas por el maestro a su interlocutor, con el fin de que este último, a través de sus propias reflexiones y respuestas, llegue a una conclusión final y descubra el conocimiento que ya residía en él. Este no es un método de instrucción directa, sino una guía para el autoconocimiento. La teoría de la mayéutica. La mayéutica se fundamenta en la creencia de que el conocimiento no se adquiere desde el exterior, sino que es algo que ya vive en el alma de cada individuo. Sócrates creía que el ser humano o las almas humanas, antes de nacer y reencarnarse, ya habían tenido conocimiento o ideas perfectas y verdades universales en un mundo trascendental. Al nacer, ese conocimiento se olvida y se vuelve latente. La tarea del filósofo y de la mayéutica es ayudar a recordar o parir este conocimiento. Sócrates, para aplicar la mayéutica, seguía algunos pasos claves para que el individuo o el interlocutor llegara a una conclusión final o conocimiento que ya adquiría en él. El primer paso que Sócrates implementaba era la ironía socrática. El diálogo comienza con Sócrates tomando una postura de ignorancia. Ahí le aplicaba la frase más famosa a él, o más famosa, que dice: solo sé que nada sé. Eso incita a que el interlocutor exprese sus ideas y definiciones sobre un tema en específico. Esa fase busca mostrar la aparente sabiduría que tiene el interlocutor en él. El segundo paso que Sócrates seguía era la formulación de preguntas. En este paso, Sócrates daba preguntas incisivas. Comenzaba a examinar las definiciones que daba el interlocutor y las afirmaciones. Estas preguntas no buscaban una respuesta, sino que ayudaban al interlocutor a guiar y profundizar en sus propios conocimientos. El tercer paso implementado para Sócrates era la refutación. A medida que el diálogo iba avanzando, Sócrates iba haciendo preguntas que hacían que el interlocutor se contradecía. Esto lo hacía con el fin de ayudar al interlocutor a darse cuenta de sus propias ideas y su conocimiento. Esto lo llamaba Sócrates limpiar el terreno, es decir, todas las ideas que no servían o las contradicciones que no servían, el interlocutor las iba despejando y así iba llegando más fácil a su conclusión final. El cuarto paso que seguía Sócrates era el alumbramiento del conocimiento. Una vez las ideas erróneas fueran descartadas y el interlocutor se encontraba en un estado de ignorancia consciente, Sócrates seguía con nuevas preguntas que apuntaban hacia una conclusión más clara y verdadera. En este punto, donde el interlocutor por sí mismo da a luz su verdadero concepto y descubrimiento desde adentro. El quinto paso, pero no menos importante, era la definición. Idealmente, ya cuando el interlocutor tenía sus ideas claras, llegaba a la conclusión final y
ya era su conocimiento o verdad absoluta. Aunque muchas veces no se lograba eso porque el tema era bastante profundo, no se lograba llegar a una definición como tal. Pero en la mayoría de los casos Sócrates sí intentaba que la persona llegara a su conclusión final. ¿Cómo llegó Sócrates a la mayéutica? Se decía que el oráculo de Delfos proclamó que no había hombre más sabio que Sócrates. Intrigado por esa afirmación de este oráculo, Sócrates interrogó a aquellos que considerados sabios en Atenas, políticos, poetas, artesanos, esto para probar la veracidad del oráculo. Descubrió que aunque se creían sabios respectivos en sus respectivos campos, a menudo no podían definir su propio concepto o a veces se contradecían en su concepto. Sócrates concluyó que su propia sabiduría residía en ser consciente de su propia ignorancia. Sócrates decía que la persona más sabia no era aquella que obtenía mucho conocimiento o aquella que decía saber mucho, sino que era la persona más sabia era la que conocía o era consciente de su propia ignorancia. Este descubrimiento que hizo Sócrates los llevó a la convicción de que la verdad no se enseña, sino que es algo que se encuentra. ¿Por qué Sócrates decidió llamarle mayéutica a su método filosófico? El término mayéutica proviene del griego mayéutike, que significa arte de la partera o arte de la estética. Sócrates eligió ese nombre para su método filosófico precisamente por la analogía con el trabajo de su madre. Así como una partera ayudaba a una mujer a dar a luz a un humano sin ella ser la que concibe el bebé, Sócrates ayudaba a sus interlocutores a dar a luz su conocimiento y verdades, sin ser él quien las implantara. Él mismo no era el portador de la sabiduría final, sino el catalizador que facilitaba el nacimiento del conocimiento en otros. La ironía socrática es una de las herramientas más famosas que usaba Sócrates para enseñar, pero no trata de burlarse con esta, sino de hacer preguntas para que otra persona se diera de cuenta de que en realidad no sabe tanto como creía. Por ejemplo, Sócrates se hacía pasar por alguien ignorante diciendo frases como solo sé que nada sé. Con eso lograba que sus interlocutores confiaran y hablaran y luego mediante las preguntas los llevaba a contradicciones. Así ellos mismos descubrían que no sabían lo que creían saber. Esto era muy poderoso porque al reconocer la propia ignorancia nace el deseo de aprender. En resumen, la ironía socrática no busca humillar, sino despertar el pensamiento crítico y la humildad intelectual. Un ejemplo actual podría ser cuando un profesor nos pregunta algo que creemos saber, pero al responder nos damos cuenta de que no entendimos del todo. Esa sensación es justo lo que Sócrates buscaba provocar. El intelectualismo moral. Una de las tesis más originales de Sócrates es que la virtud es conocimiento, ya que según él, todo mal comportamiento nace de la ignorancia. Nadie hace el mal de manera consciente, ya que si alguien obra o actúa de manera injusta, es porque ésta no sabe lo que es el bien. A ese planteamiento se le conoce como intelectualismo moral. Para Sócrates, saber qué es el bien conduce necesariamente a practicarlo, y solo el verdadero conocimiento puede guiarnos y llevarnos hacia una vida más justa. Por eso su filosofía se centra en el autoconocimiento y en la educación moral como claves para alcanzar la felicidad. Sócrates creía que el conocimiento y la moral están estrecha e íntimamente unidos, tanto así que afirmaba que nadie hace el mal a propósito, ya que según él, cuando una persona
actúa de manera incorrecta, lo hace porque está ignorando lo que es el bien verdadero. En otras palabras, el mal no surge de la maldad en sí, sino que ésta surge de la ignorancia. Por ejemplo, imaginemos a una persona que roba pensando que con eso logrará alcanzar la felicidad o alcanzar seguridad. Para Sócrates, en realidad, esa persona no sabe lo que es la auténtica felicidad, ni lo que es el bien verdadero, porque si lo supiera, no actuaría así. El conocimiento del bien llevaría inevitablemente a obrar correctamente. Otro ejemplo podría ser una persona que roba dinero. Desde el punto de vista socrático, esa persona no sabe realmente qué es la justicia ni el bien, porque si lo supiera, comprendería que robar daña a otros y también a sí mismo. En cambio, una persona sabia que entiende el valor de la justicia no necesita leyes ni castigos para comportarse correctamente, porque su conocimiento del bien lo guía. Sócrates es considerado el impulsor del intelectualismo moral. Para él, lo esencial no es simplemente evitar el mal, sino entender qué es lo justo y lo bueno, ya que sólo así se pueden obrar correctamente. Por eso, para Sócrates, la educación y la búsqueda de la verdad eran esenciales. Esto no solo se trataba de saber muchísimos datos, sino que se trataba de tener un conocimiento pleno y profundo sobre el alma y sobre la vida buena. De ahí nace su famosa práctica del diálogo, donde a través de las preguntas y las respuestas, Sócrates ayudaba a otros a encontrar la verdad dentro de sí mismos, a reconocer su propia ignorancia y a acercarse al verdadero conocimiento. En conclusión, el intelectualismo moral nos dice que saber lo que está bien nos lleva necesariamente a obrar bien. La clave está en conocernos y en buscar la verdad, porque el conocimiento ilumina la acción moral. Sócrates no se dedicó directamente a la política activa como participar en asambleas o buscar cargos públicos. Su foco principal no estaba en la administración de un Estado, sino en la formación de ciudadanos virtuosos, pues él creía firmemente de que la virtud era sinónimo de conocimiento y que un buen gobierno solo podía ser ejercido por individuos sabios y moralmente íntegros. La esencia de su posición en la política radica en la convicción de la mejora de la polis, o sea, ciudad-estado. Dependía intrínsecamente de la mejora de sus ciudadanos a nivel individual. Para Sócrates, una ciudad bien gobernada no surgía de leyes o estructuras, sino de la excelencia moral de las personas que la componían. Por lo tanto, su convicción o su actividad filosófica era el cuestionamiento constante y el examen de creencias y el conocimiento, en su contribución más significativa a la política ateniense. Su método filosófico, la mayéutica, buscaba parir la verdad y la virtud en sus interlocutores, haciendo que cada individuo examinara su propia alma y sus valores. Al fomentar la reflexión crítica sobre conceptos como la justicia, la piedad, la valentía y la templanza, Sócrates aspiraba a que los ciudadanos actuaran de manera ética y moral, lo que a su vez llevaría a una sociedad más justa y bien gobernada. Sócrates consideraba que la política era un instrumento fundamental para el bienestar de la sociedad. Cree en la importancia
de la participación ciudadana y defendía la idea de que cada individuo debía contribuir al bien común a través de la virtud y la sabiduría. Para él, la política no solo era una cuestión de poder y dominio, sino que también de justicia y ética. En este contexto, él criticaba la democracia ateniense, pues decía que era un sistema político imperfecto. También decía que los gobernantes solo buscaban un beneficio propio y no un beneficio para los demás. Su enfoque en el diálogo como herramienta para llegar a la verdad y en la importancia de cuestionar las estructuras de poder establecidas resuenen en los discursos de la izquierda de contemporáneos. Su legado invita a pensar los fundamentos de la democracia y a buscar una política más justa y ética para esta sociedad. Bueno, la teoría del conocimiento. Para Sócrates, el conocimiento no se obtiene acumulando información, sino reflexionando y dialogando. Su método se llama la mayéutica, que significa el arte de dar a luz ideas. Sócrates comparaba su tarea con la de una partera. Así como las parteras ayudaban a las mujeres a dar a luz, él ayudaba a las personas a dar luz de sus propias ideas. Decía que la verdad está dentro de cada uno, solo que muchas veces no la vemos porque no pensamos de manera profunda. Por eso se hacía preguntas como ¿qué es la justicia? ¿Qué es la valentía? ¿Qué es la virtud? Y no se conformaba con respuestas simples, buscaba llevar el significado universal de las cosas. Esta teoría del conocimiento nos enseña que aprender no es repetir, sino comprender y que cada persona puede llegar a la verdad si piensa por sí misma. La teoría de la virtud. La teoría de la virtud de Sócrates postula que la virtud es conocimiento y que no se puede actuar mal sabiendo lo que es el bien, ya que todo el mundo busca el propio bien. Según Sócrates, quienes actúan inmoralmente lo hacen por ignorancia del bien, creyendo erróneamente que están buscando su propio beneficio. Por lo tanto, la virtud está intrínsecamente ligada a la felicidad, pues solo el conocimiento del bien y la práctica de la virtud pueden llevar a un alma serena. La virtud para Sócrates es el mayor bien del ser humano. No la entendía como un simple comportamiento externo, sino como una disposición interior que surge del conocimiento del bien. Todas las virtudes, como la justicia, la valentía o la prudencia, están unidas entre sí y forman una totalidad. Al conocer lo que es correcto, el ser humano obra necesariamente bien. Por eso, la virtud no es innata ni producto de la costumbre, sino que es producto del saber. La verdadera felicidad no depende de las riquezas ni del poder, sino que depende de vivir en virtud. Para Sócrates, la virtud no era algo externo o una cualidad que unos pocos poseen y otros no. Para Sócrates, la virtud es un conocimiento que se puede enseñar y que también se puede aprender. Cuando hablamos de virtud en el sentido socrático, nos referimos a cualidades como la prudencia, la justicia, la templanza y el valor. Sócrates creía que todas ellas se reducían a un mismo principio, el conocimiento del bien. Así que quien sabe lo que es el bien actúa con justicia, con valentía, con moderación y sobre todo actúa con sabiduría. Un aspecto muy importante aquí
es que Sócrates rompió con la visión tradicional que tenía en la Grecia antigua, donde la virtud se veía como algo que solo se heredaba por los dioses o como un privilegio que solo los nobles podrían tener. Él democratizó la virtud al afirmar que cualquier persona, hombre o mujer, ricos o pobres, podrían alcanzarla si estos se esforzaban por conocer lo que es el bien. Además, Sócrates unió la virtud a la felicidad. La verdadera felicidad no está ni en el placer momentáneo, ni en la riqueza, ni en el poder, sino que está en vivir de acuerdo con el bien, en tener un alma ordenada y en paz consigo misma. Por eso, para él, la virtud y la felicidad son inseparables. En conclusión, la teoría de la virtud socrática nos enseña que ser virtuosos no es un regalo, sino una tarea de aprendizaje y autoconocimiento, y que solo a través de la virtud logramos una vida plena y feliz. La moral socrática. La moral socrática se basa en la búsqueda de la verdad y en la práctica del bien. Defendía que la vida debía ser orientada a la justicia y la virtud, pues esa es la única forma de alcanzar la auténtica felicidad. Para él, el vivir bien no significa acumular riquezas o poder, sino obrar justamente y mantener integridad moral. La moral socrática también se basa en las enseñanzas de Sócrates y se centra en la búsqueda del conocimiento ético y la comprensión de lo que es correcto e incorrecto a través del diálogo y la reflexión. La teoría moral sostiene que el conocimiento del bien conduce a la conducta moral y que ninguna persona hace el mal a sabiendas, más bien el mal surge del desconocimiento. Es decir, Sócrates decía y sostenía que la persona que hace el mal no lo hace porque quiere, sino por ignorante, porque no conoce la naturaleza del bien, búsqueda del conocimiento. Sócrates creía firmemente que el conocimiento era esencial para la moralidad. Él decía, conócete a ti mismo. Para él, el primer paso para actuar de manera moral o correcta era entender lo que es bueno y lo que es malo. A través de diálogos y preguntas, Sócrates buscaba desentrañar las creencias y valores de los demás, alentándolos a reflexionar sobre sus propias creencias, acciones y decisiones. La moral socrática enfatiza la importancia de cuestionar nuestras creencias y buscar una comprensión profunda de lo que significa ser un buen ser humano. La virtud como conocimiento. Una de las ideas centrales de la moral socrática es que la vida está relacionada con el conocimiento. Según Sócrates, si una persona sabe qué es el bien, actuará de manera buena. En otras palabras, el mal se origina en la ignorancia. Eso significa que educar a las personas y ayudarlas a comprender lo que es correcto es vital para fomentar una sociedad ética. Así, la moral socrática nos invita a aprender y a crecer, no solo individualmente, sino también como comunidad. La disputa con los sofistas. En tiempo de Sócrates, en Atenas existían los sofistas, que eran maestros que cobraban por enseñar el arte de hablar bien, es decir, la retórica. Ellos decían que no existía una verdad absoluta, sino que dependía de la opinión de lo que conviniera en el momento. Para ellos lo importante era convencer y ganar debates, no buscar la verdad. Aquí es donde Sócrates choca fuertemente con ellos, pues con los sofistas, mientras los sofistas enseñaban por dinero y defendían ideas según su convivencia. Sócrates no cobraba y solo se preocupaba porque las personas buscaran la verdad interior y
actuaran con la justicia. Sócrates creía que la verdad sí existe y que es posible alcanzarla mediante el diálogo y la razón. Por eso decía que el sabio no es el que tiene más argumentos, sino el que vive de acuerdo con la verdad y el bien. El razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo en Sócrates se entendía como una forma de pensamiento que parte de los hechos o ejemplos particulares para llegar a una conclusión general. En otras palabras, Sócrates no comenzaba con teorías o con definiciones, sino con casos concretos de la vida diaria y a partir de ellos guiaba a sus interlocutores para descubrir una verdad más universal. Este método estaba muy ligado a la forma en que Sócrates enseñaba. Él no daba respuestas directas, sino que hacía preguntas, muchas preguntas. Su intención era que las personas pensaran por sí mismas y se dieran cuenta si lo que creían saber realmente tiene fundamentos. Así, poco a poco, mediante la reflexión, podrían llegar a el conocimiento verdadero. Por ejemplo, si alguien decía que la justicia consiste en decir la verdad y pagar las deudas, Sócrates no lo aceptaba de inmediato. Le hacía pensar, ¿y si decir la verdad puede causar daño? ¿Seguiría siendo justo? A partir de estos casos concretos, comparando distintas situaciones, buscaba encontrar lo que tenían en común, es decir, la esencia del concepto. Ese proceso de comparar y analizar varios ejemplos es lo que llamamos razonamiento inductivo. En lugar de imponer una definición, Sócrates ayudaba a que el propio interlocutor lo construyera. Esto lo hacía a través del diálogo y por eso dice que su método era dialecto, porque se trataba en el intercambio de ideas. El razonamiento inductivo también tenía un objetivo moral. Sócrates creía que el conocimiento y la virtud estaban profundamente unidos. Para él nadie hacía el mal a propósito, sino por ignorancia. Por eso, si una persona lograba comprender el significado verdadero de la justicia, la valentía o la bondad, entonces actuaría correctamente. De ahí que conocer y reflexionar fueran los primeros pasos para ser una buena persona. Además, este método ayudaba a eliminar los prejuicios y las opiniones vacías. Muchas veces en los diálogos, los interlocutores de Sócrates se daban cuenta que en realidad no sabían lo que querían saber. Esa sensación de no saber, que Sócrates llamaba la ignorancia reconocida, era el punto de partida del conocimiento. Una vez aceptaban eh, que no sabían, estaban listos para buscar la verdad de manera razonada. El razonamiento inductivo fue una gran aportación a la filosofía, porque enseñó que la verdad no se impone, se La descubre. inmortalidad del alma. Para entender esto hay que saber qué era el alma para Sócrates. Para Sócrates el alma no era simplemente una entidad abstracta o espiritual separada del cuerpo. Él creía que el alma estaba estrechamente relacionada con el cuerpo y que ambos eran esenciales para la vida. En su teoría, el alma es la fuente de la vida
y la conciencia. Es lo que nos da la capacidad de pensar y sentir y de actuar. Sócrates también creía que el alma es inmortal y que sobrevive a la muerte del cuerpo. Según él, el alma es una entidad divina que existe antes y después de la vida terrenal. El objetivo de la vida, según Sócrates, es alcanzar la sabiduría y la virtud y así purificar el alma para que pueda alcanzar la inmortalidad. El alma y la virtud. Para Sócrates, la virtud era la clave para alcanzar la felicidad y la inmortalidad del alma. Él creía que la virtud era un conocimiento que se adquiría a través de la razón y la reflexión. La virtud no era algo que se heredaba o se obtenía por casualidad, sino que era el resultado de un esfuerzo constante para mejorar y para ser mejor persona. Sócrates también creía que la virtud era la clave para alcanzar la paz interior y la armonía con el mundo que nos rodea. Él creía que la virtud nos hacía más conscientes de nuestras acciones y nos permitía vivir en armonía con los demás. La virtud nos hacía más humildes y nos permitía reconocer nuestras limitaciones y aprender de los el alma y la muerte. Para Sócrates, la muerte no era lo que se debía temer, sino que era simplemente una transición del cuerpo a la vida eterna del alma. Él creía que la muerte del cuerpo era una liberación para el alma, que podía continuar con su camino hacia la inmortalidad. Sócrates también creía que la muerte era una oportunidad para reflexionar sobre nuestra vida y nuestras acciones. Él creía que la muerte nos permitía evaluar nuestra vida y corregir nuestros errores antes de que fuera demasiado tarde. La muerte para Sócrates era una oportunidad para alcanzar la sabiduría y la virtud, así purificar. Así bien, Sócrates defendía la idea de que el alma era inmortal. En los diálogos relatados por Platón, especialmente en el Fedón, sostenía que el alma no muere con el cuerpo, sino que perdura. Para él, el alma es la esencia del ser humano y su valor radica en cultivar la virtud y el conocimiento, preparándose así para una vida más allá de la muerte. La teoría de la justicia. Para Sócrates, la justicia no era solo una norma o una ley, sino una virtud interior, una forma de vivir correctamente. Decía que una persona es justa aquella que actúa bien porque entiende el bien, no porque tenga miedo al castigo. Creía que la injusticia nace de la ignorancia. Nadie hace el mal a propósito, sino porque realmente no saben qué es el bien. Entonces, por eso, si una persona reconoce el bien, automáticamente actuará de manera justa. Esta idea fluyó mucho en la filosofía posterior, sobre todo en su discípulo Platón, que desarrolló la idea de que la justicia consiste en que cada uno cumpla bien su papel dentro de la sociedad. Podemos aplicar esta teoría hoy. Ser justo no es solo obedecer reglas, sino actuar con conciencia, respeto y responsabilidad hacia los demás. Para Sócrates, la justicia es una virtud fundamental, tanto en la vida individual como en la vida social. Una persona justa es aquella que obra de acuerdo con el bien y la verdad. En la sociedad, la justicia se da cuando cada persona cumple su función en armonía con los demás, sin abusar ni perjudicar a otros. La justicia, entonces, no es solo obedecer leyes, sino vivir de acuerdo con principios universales de rectitud moral. Por eso, Sócrates se negó a escapar de la cárcel cuando éste fue condenado a muerte. Obedeció las leyes de su ciudad, pero lo hizo desde una convicción profunda de justicia y respeto al orden moral.
Para él, la justicia es un principio fundamental de la vida moral y de la vida social. No la entendía solo como dar a cada uno lo suyo, como se decía en su tiempo, sino en un orden del alma y de la comunidad. En el plano personal, ser justo significa vivir en armonía con uno mismo, que cada parte del alma, los deseos, la razón y la voluntad cumpliera su función sin desordenarse. Una persona justa es aquella que no se deja arrastrar por impulsos desmedidos, sino que ordena su vida según la razón y el bien.